Pero en esta ocasión nosotros queremos discutir el ejemplo de evaluar esta integral definida. Fíjense, recuerden que lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a utilizar el límite a medida que n tiende a infinito de esta suma, la función evaluada en a más k, y este es el ancho de el triángulo, ¿verdad? El rectángulo, disculpen. Muy bien. Y esa viene siendo la fórmula, ¿verdad? Aquí nosotros podemos observar de inmediato que los límites de integración son negativo 2 y 1. Por lo tanto, nosotros tenemos que a es igual a negativo 2, b es igual a 1. Por lo tanto, b menos a es igual a es igual a 1 menos negativo 2. Por lo tanto, esto es 1 más 2, esto es igual a 3. Muy bien, y de inmediato podemos sustituir en esta fórmula, ¿verdad? Fíjense que entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos, por ejemplo, negativo 2 más 3k sobre n. En este caso sería simplemente 3 sobre n. ¿Ok? Ahora bien, esta función, ¿verdad? Viene siendo lo que nosotros tenemos aquí, o sea, x al cubo. Ese viene siendo nuestro integrando. Por lo tanto, ¿qué nosotros tenemos? Ahora podemos simplemente, esto es una función polinomial que se eleva a la 3, ¿verdad? Y de aquí, pues entonces podríamos trabajar con estas expresiones. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es trabajar primeramente con esta expresión, desarrollar esa expresión y luego, por último, vamos a sumarla y por último le aplicamos el límite, ¿verdad? Fíjense, para desarrollar esa expresión nosotros tenemos lo siguiente. Aquí vamos a estar utilizando, ¿verdad?, el triángulo de Pascal. Por lo tanto, tendríamos, por ejemplo, negativo 2 elevado a la 3 y luego más, este es el coeficiente, ¿verdad? 3, negativo 2 elevado a la 2 y luego 3k sobre n más 3, negativo 2 elevado a la 1, 3k a la n elevado a la 2 y luego por último 3k sobre n todo elevado a la 3, ¿verdad? Recuerden que esto lo estamos multiplicando por 3n, ¿ok? Muy bien. Y entonces ahora observen lo siguiente. Aquí recuerden que esto es una sumatoria, ¿verdad? ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener aquí? Un 8 negativo. En este caso tenemos 4 por 16. En este caso, vamos a ver si es correcto. Disculpen, tenemos 9 por 4, que viene siendo 36k sobre n. En este caso tenemos 9 por 3, 27, y por negativo 2, 54. Por último, y todo esto
está siendo multiplicado por 3 sobre n. Muy bien. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora bien, lo próximo viene siendo, por ejemplo, multiplicar 3 sobre n. ¿Ok? De hecho, observen lo siguiente. Lo próximo debe ser, de hecho, este 3 sobre n, nosotros lo podemos sacar, ¿dónde lo podríamos sacar afuera? Porque no depende de lo que es k. ¿Ok? Eso es importante. No depende de lo que es k. Por lo tanto, lo podríamos traer afuera. Por ejemplo, fíjense, ya aquí, este 3 sobre n lo podemos traer acá. 3 sobre n. Primero podemos evaluar la sumatoria, luego multiplicamos por 3 sobre n. Fíjense que al evaluar la sumatoria nosotros observamos lo siguiente. Aquí hay unos términos que están que dependen de k, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense de este. En este caso nosotros tenemos 36 sobre n y acá tenemos simplemente k. En este caso tenemos k cuadrado sobre n cuadrado. Y en este caso tenemos k cubo sobre n cubo, ¿verdad? Nosotros tenemos unas fórmulas, tanto cuando tenemos constantes o k a la 1, o k a la 2, o k a la 3, ¿verdad? Y esas fórmulas son las siguientes. Por ejemplo, fíjense, aquí vamos a tener 3 sobre n. Ahora yo voy a evaluar la sumatoria de cada uno de estos términos de acuerdo a aquellas fórmulas de sumatorias que nosotros estudiamos al inicio de la sección, ¿verdad? Del capítulo. En este caso, la sumatoria de una constante simplemente multiplicamos por n, ¿verdad? En este caso, la sumatoria de todo este término, esto nos da a 36n, y entonces tenemos n más 1, todo sobre 2, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, en el caso de k cuadrado, vamos a tener, y aquí tenemos n más 1, n más 2, todo dividido 2n más 1, todo dividido 6, ¿verdad? Muy bien. Y en el caso de k al cubo, tenemos entonces algo así como n cuadrado, n más 1 cuadrado, todo dividido 4, ¿ok? Esas son las cuatro fórmulas para la constante k a la 1, k a la 2, k a la 3. Ahora observen cómo nosotros vamos a multiplicar por 3 sobre n, ¿ok? Eso es lo próximo. Bueno, en este caso, observen lo siguiente. Por ejemplo, esto por esto nos va a dar, en este caso, a negativo 24. Las n's cancelan, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, fíjense que aquí tenemos 36 entre 2 son 18. Pero 18 por 3, en este caso, ¿verdad? Vamos a tener que 54. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense de lo siguiente. Vamos a estudiar en una parte estas expresiones con las n, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos que esto es equivalente a nosotros decir, fíjense que estas n se podrían cancelar, se multiplica por esta y nos queda que n más 1, todo sobre n, o sea, esto es igual a n sobre n y 1 sobre n, o sea, esto es igual a 1 más 1 sobre n. Eso es lo que vamos a escribir ahora, ¿ok? O sea, simplificado, todo esto nos da a lo siguiente. Simplificado,
todo esto nos da a, por ejemplo, 1 más 1 sobre n. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos que multiplicar 54 sobre 6. Eso se simplifica. Serían entonces 9, 1, pero 9 por 3 es 27. Observen, en este caso vamos a tener negativo 27. Y observen también cómo esta n se puede cancelar con esta n. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda lo siguiente. Nos quedaría, por ejemplo, n más 1 y 2n más 1, ¿verdad? De esa manera. Y fíjense que como tenemos este n cuadrado, podemos colocar un n justo debajo de este factor, un n justo debajo de este factor, por el n cuadrado, ¿verdad? N sobre n es 1. 1 sobre n es simplemente que 1 más 1 sobre n. En este caso, 2n sobre n es 2. 1 sobre n es tal cosa. Ese es el factor que vamos a copiar aquí. Lo estamos haciendo de esa manera porque ahora cuando nosotros cuando apliquemos el límite, entonces se nos hace mucho más fácil evaluarlo. Fíjense en este caso que esta n multiplicada por esta n sería n a la 4, se cancela con esa, nos queda que un n cuadrado en el denominador. 3 por 27 son 81, por lo tanto tenemos 81 sobre 4. Y habíamos hablado que nos queda un n cuadrado, ¿verdad? Pero esta expresión es equivalente a dos copias del mismo factor. Y como tenemos un n cuadrado, lo podemos separar por n, ¿verdad? Pero ya nosotros sabemos que esto es equivalente a nosotros decir, por ejemplo, 1 más tal cosa, 1 más 1 sobre n, ¿ok? Y fíjense que hasta ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Hemos evaluado esto, ¿verdad? Hemos evaluado esta parte. Esta parte es lo que tenemos aquí ya en la parte inferior, ¿verdad? Ahora lo que nosotros queremos hacer es que a todo esto le vamos a aplicar el límite. Límite a medida que n tiende a infinito. Observen que el límite es una constante. Es la constante, el límite de esta expresión, esta tiende a 0. 0 más 1 es 1. Por lo tanto, tenemos 54. Ahora, en este caso, si le aplicamos el límite, vamos a tener aquí 1, ¿verdad? De aquí podemos obtener 2. 2 por 27 es 54, ¿ok? Y luego, de aquí, por ejemplo, de aquí esto es 0, por lo tanto nos da todo 1 y 1, ¿verdad? Multiplicado por 81 sobre 4 es lo mismo, 81 sobre 4. Observen cómo estos dos se neutralizan, ¿verdad? 54 menos 54. Y cuando nosotros buscamos denominadores comunes, obtenemos que 4 por 24 viene siendo entonces 96 negativo, todo sobre 4 más 81. Esto es equivalente a negativo 15 sobre 4. Y ese es el resultado final. O sea, jóvenes, que lo que estamos diciendo es que esta integral definida es igual a negativo 15 sobre 4. ¿Ok? Ahora bien, eso es todo por este ejercicio. Ahora quiero que observen lo siguiente. Fíjense de este caso. Bueno, esto fue lo que nosotros, ¿verdad? Realizamos, todo el trabajo que nosotros realizamos.
Ahora bien, lo que les quiero mostrar es que, fíjense de este ejemplo, nos piden encontrar la integral definida de esta función sobre este intervalo. Nosotros en nuestros primeros dos ejemplos, nosotros aproximamos ese valor de esa integral definida mediante que sumatoria, la sumatoria de Riemann. Nosotros tuvimos que era negativo 8,71 en un caso, y fíjense cómo, ¿verdad? Esta metodología que nosotros conocemos, ¿verdad? Nos da un valor exacto, ¿verdad? Que es negativo 25/3. Yo les invito a que ustedes procedan de la misma manera como nosotros acabamos de hacer el ejemplo 4, ¿verdad? Para que vean que este negativo 25/3, de dónde sale ese resultado, ¿verdad? Y que esto es equivalente, ¿verdad? O aproximado al resultado que nosotros obtuvimos utilizando simplemente la suma de Riemann, sin aplicarle el límite, ¿verdad? Muy bien. Bueno, eso sería entonces todo por estos dos ejemplos, jóvenes.